Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. La ONEMI, que es la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, declaró este jueves alerta roja para las comunas de Santo Domingo, Villa Alemana y Valparaíso por 10 incendios forestales en la región de Valparaíso. El de mayor envergadura se registra en Santo Domingo, con el foco denominado Panguirosa en ese lugar, que ya ha consumido aproximadamente 700 hectáreas. Producto de la cercanía a sectores habitados, la ONEMI ordenó al mediodía la evacuación de varios sectores de la comuna, como Mirador Alto El Yali, Camino El Convento, Las Viñas del Convento y Santa Blanca. Son los lugares más afectados y con personas viviendo allí cerca. En tanto, en Villa Alemana se registra un incendio en la Quebrada Escobar, que ya se ha quemado cerca de 200 hectáreas y 4 viviendas afectadas debido a un rápido avance y dispersión del fuego, cuyos daños están en evaluación aún. En Valparaíso, el Cerro O'Higgins está siendo golpeado por el siniestro La Planchada. Hasta ahora es media hectárea consumida. Y lo sabíamos, lo sabemos, este es un año que estamos recién empezando los momentos de calor y hay condiciones concomitantes para que tengamos lamentablemente un año de repeticiones de estos hechos. Por lo tanto, es crucial que tomemos conciencia para al menos aminorarlos, bajar la cantidad que vamos a tener. Vamos a la mesa de conversación. Y haciendo la analogía, la comparación, utilizando el recurso de incendio. En un momento, no sé, no va para incendio, pero aminoró la temperatura, el acuerdo que se hace, el acuerdo nacional, la temperatura que estuvo en un momento tensa en la política chilena. Rodrigo Orellano, Gloria de la Fuente, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿cómo estás, Matías? Gloria, no sé si dio para incendio en algún momento, pero se complejizó bastante. Sí, había condiciones para que se pudiera incendiar la pradera en un momento. Así es, de hecho llevamos meses nosotros discutiendo sobre la expectativa respecto a este acuerdo. Afortunadamente ocurrió esta semana y ocurrió, yo creo, de buena manera, ¿no? Con una transversalidad amplia, contundente, donde todos en el fondo tuvieron que ceder finalmente posiciones. Yo creo que eso es una muy buena noticia. Pero de ahora en más, yo creo que hay que cuidar este proceso. Hay muchos todavía pasos sucesivos que hay que generar. La relación, los expertos, cómo se van a denominar esos expertos, el calendario mismo electoral. Entonces creo que todavía quedan muchas cosas por hacer. Hay que recuperar la confianza en la política. Yo creo que la política esta semana dio una señal de que es posible, si todos cedemos posiciones, estamos pensando en el bien del país, es posible llegar a acuerdos sustantivos. Pero antes, o sea, más allá de las condiciones de detalle que todavía no están todas listas, por lo pronto se está redactando el proyecto para la reforma. Y tiene que pasar por el Congreso. Exactamente. Pero el acuerdo en sí tiene un valor. Sí, absolutamente. Yo creo que reivindica esta necesidad que a ratos habíamos perdido en el país, de que las fuerzas que representan distintas miradas en la política tengan la posibilidad de sentarse, negociar y llegar, en el fondo, a un acuerdo donde todas las partes tienen que ceder. Eso en sí mismo yo creo que es un valor para la democracia y tenemos que entenderlo de esa manera. Hay críticas, por cierto, al proceso, como uno habría esperado que esto ocurriera, pero yo creo que hay que revalorizar lo que significa la política, el sentarse a conversar, el llegar a acuerdos y en pensar, en definitiva, que hay que darle soluciones al país. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo una noticia muy positiva, fíjate. En política a veces resulta más fácil destruir que construir y lograr buenos acuerdos para el país. Yo creo que además entrega certidumbre, independiente de que efectivamente hay temas que todavía quedan en el aire, los plazos. Veíamos también declaraciones del CERVEL que estaban pidiendo un poquito más de espacio para poner el proceso electoral. Pero creo que le entrega certidumbre en el sentido de que ya la gran mayoría de las fuerzas políticas de alguna forma hicieron parte su palabra empeñada durante la campaña electoral del plebiscito anterior, que decían que teníamos que seguir continuando por una buena y nueva constitución. Y desde el punto de vista también más político, o incluso una mirada también más personal, creo que se logró un buen acuerdo, fíjate. Creo que la estructura, los procesos, los controles, los bordes, le daba estabilidad al proceso que viene para adelante y le elimina, creo que, ese factor refundacional que tuvo el primer proceso. Creo que se aprendió mucho de los errores del primero y en gran parte están enmendados en este acuerdo y eso creo que es muy positivo. Y la misma pregunta, si el acuerdo en sí tiene valor más allá de los detalles. Yo creo que no, absoluto. Creo que
es una muy buena señal para el país que en torno a un tema tan relevante, como dijo Gloria, que desde la UDI hasta incluso parte importante del Partido Comunista y algunas voces están medias disidentes, pero que lograron en torno a principios, valores, echarla a andar con diferencias. Si aquí habían diferencias de dos lados. Sin duda, y justamente cuando hablamos de que en política resulta más fácil atacar o destruir, aquí logramos, de alguna forma, un poquito tarde, pero llegar a algún acuerdo. Esto es el típico caso que tiene buen lejos, ¿no es cierto? Un acuerdo, la foto, el documento, pero si uno se empieza a acercar estos días, ve hay fisuras, y han aparecido fisuras. En comunas hay fisuras, hay diputados del Partido Comunista que dicen que no les gusta, que no es para salir a celebrar. Esas fisuras que pueden ser normales, ¿hay riesgo de que en algún momento se produzcan pequeñas grietas más que fisuras? Yo creo que aquí va a ser muy importante la definición de reglas más concretas que tiene que hacer ahora el propio Parlamento, ¿no? Que creo que es lo que corresponde ahora. Es decir, hay que generar ahora, a partir de ese acuerdo, la habilitación para que se vote esto por 4/7 para poder finalmente habilitar la reforma que va a llenar este proceso. Y yo creo que para eso no requiere, en el fondo, efectivamente, grandes acuerdos. No están absolutamente garantizados. Ahora, uno tendería a pensar que todos honrarán la palabra y, por lo tanto, van a apoyar finalmente en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero creo que hay que definir las reglas. Para eso es importante, en el fondo, la conversación de estos días. Por eso digo, esto es un gran logro, pero son pasos sucesivos también. Hay un montón de cosas que definir que tienen que ver con las candidaturas, en el fondo con el proceso mismo, con estos expertos, el rol que va a tener esa comisión de expertos, etcétera. Yo creo que es importante considerar que estos pasos sucesivos hay que cuidarlos. Y hay que evitar, yo creo, ante todo, también aprendizaje del proceso anterior, la excesiva estridencia. Yo creo que manejar esto con mesura, con tranquilidad, que el gobierno además pueda retomar su agenda en varias de las materias, en el fondo, que están ahí pendientes, creo que es una buena noticia para el país. Pero creo que vamos caminando bien y me parece muy adecuado y muy sensato y una buena noticia para pensar además en ir arreglando aquellas cosas que son demanda de la ciudadanía, que exista la posibilidad que grandes sectores, que grandes mayorías se puedan poner de acuerdo en torno a una cosa de estas características. Una de las diferencias con el proceso anterior, que esto es todo lo contrario de la hoja en blanco. Aquí ya tenemos 12 bordes, ustedes lo mencionaron recién, o 12 principios que son en sí una mini constitución. Podría alguien decir, bueno, de allí uno la amplifica un poco más, la desarrolla un poco más, porque hay principios bien gruesos. Pero además habrá un anteproyecto de estos expertos que tendrá que, el Consejo Constituyente tendrá que trabajarlo, ampliarlo, discutirlo. Pero esto de la no hoja en blanco, ¿da una garantía o un avance en acuerdos y en que no haya o estridencia o directamente gente que se arranque con los tarros? Yo creo que te la da, pero además sumemos que hay una serie de elementos que también van a complementar eso. O sea, va a haber un comité que va a fiscalizar que se respeten estos bordes. Los árbitros. Exacto. Van a haber 12 personas que de alguna forma van a verificar, van a controlar. Creo que los quórum tienden también a una moderación, que lo que no pasó en la convención número 1, creo que las reglas electorales van a ser distintas. Entonces, efectivamente, que hayan ciertas directrices o principios que están establecidos a priori va de alguna otra forma también permitir que no exista ese espíritu refundacional que creo que está mal en la primera, porque en la primera existían ciertos bordes, mucho menos de los que tenemos ahora, pero de alguna otra forma este ánimo refundacional que hubo en la primera convención trató de saltárselo y tampoco estaban los controles internos ni externos para de alguna otra forma impedir eso. ¿Los expresidentes le parecen que a ustedes que sería un buen aporte o puede ser riesgoso y es mejor mantenerlo alejado? Si se quiere presentar a uno como candidato, decían que la presentaba Chilea, que decía que se podría presentar, pero eso es distinto, pues ir a la votación popular es distinto que esté en el grupo de los expertos. ¿Cómo lo ves, Gloria? Sí, yo creo que los expresidentes siempre pueden ser un aporte. Ahora me quedo con lo que decía el presidente Lagos hoy día y lo dijo también el día de ayer. Hay también otras generaciones, otras personas que podrían asumir ese desafío eventualmente. Pero creo que los expresidentes sin duda tienen una labor que cumplir. Mal que mal, si la crítica es respecto a los 30 años, estamos cubriendo con los expresidentes casi todo ese periodo. Y yo creo que desde el aprendizaje, desde lo que significa además valorar el desafío que es gobernar, ¿no? Creo que el aporte sin duda puede ser muy importante, pero si es comité de expertos o otro, habrá que definirlo. Yo creo que para eso, de nuevo, las reglas son súper importantes. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es importante la opinión de expresidentes. ¿Los incluirías o te parece que puede ser riesgoso? No, yo valoraría su opinión. No sé en qué rol. Yo los incluiría de todas maneras y los escucharía. En la primera convención, de alguna forma, hubo instancias en que participaron. Los invitaron. Exacto. A regañadientes, pero los invitaron. Digo
que yo creo que en esta nueva instancia hay que darle un rol más protagónico a quienes de alguna forma han dirigido y saben efectivamente cuáles son los grandes problemas que tiene nuestro sistema de gobierno, que es una de las cosas que vamos a tener que discutir de verdad en esta etapa. No sé en qué rol, pero a mí me gustaría que tuviesen una participación más relevante de la que tuvieron en el primer proceso. ¿Hay algo que critiquen que se les haya quedado a ustedes así entre ceja y ceja del acuerdo? Cosas que lo vean como potenciales peligros, problemas, o en general lo ven bien. Yo creo que hasta aquí no. De hecho, me parece al revés. Me parece que las críticas que han venido por distintos sectores, y de los sectores extremos de uno probablemente y otro lado, son críticas a ratos injustas cuando uno piensa que una democracia que tiene representantes y que sienta además a la mayor parte de esos representantes a discutir sobre reglas, se demoran un tiempo, pero finalmente llegar a un acuerdo que es unánime, me parece que es del todo valorable. Y luego de eso diría, la verdad es que de las cosas que probablemente a uno le puedan preocupar más bien son los pasos sucesivos, ¿no? El calendario es bien ambicioso respecto a la nominación de esos expertos que debieran estar ya trabajando en el mes de enero. En medio además de fiestas que vienen en las próximas semanas. Y además esto tiene que pasar por el Congreso, por la discusión del Congreso que puede demorar un par de días más. Me parece que puede haber más ambición en el calendario, que de todas maneras se puede ajustar, y en las reglas, que yo creo que es la preocupación. No me preocupa respecto ni a los puntos, ni a los 12 puntos que se acordaron, ni al acuerdo mismo. En el fondo hay alguien que en el fondo me pueda inquietar. ¿Cómo está la salud del Congreso? Y se los planteo en función del siguiente tema, que me gustaría escuchar su opinión y análisis. En la votación de, en este caso, la fiscal nacional propuesta por el presidente de la República, algunos dicen, bueno, hay que esperar el lunes, porque el lunes se vota y el lunes ella presenta su plan de trabajo, que podría caerse la segunda vez. Esto es inédito. La primera vez que se cayó Morales ya era inédito. La segunda sería qué decir, y además sería a lo mejor síntoma de que no está funcionando bien la comunicación o la mirada de largo plazo. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que lo que hemos visto en el último tiempo, y va a ser una discusión importante en el proceso constituyente que sigue, es cómo hacen los regímenes presidenciales. Esto es de literatura además en ciencia política. Cómo hacen los regímenes presidenciales para poder llevar adelante su agenda o la agenda institucional cuando tiene una fragmentación como la que hemos nosotros tenido en Chile hasta ahora. Yo creo que hay que pensar bien cómo se genera el día de mañana soluciones a esa fragmentación que le genera a cualquier presidente, cualquier signo político, dificultades para poder gobernar. Una muestra probablemente es esto, ¿no? Más allá de los cambios, los ajustes y que haya que hacer el proceso de nominación de ciertas autoridades. Pero creo que es muy importante pensar en que la fragmentación a los regímenes presidenciales en general les genera un perjuicio muy importante. ¿Rodrigo? Voy a tomar un puntito de lo anterior y voy a retomar esto. Yo lo único que extrañé en este acuerdo, y probablemente a lo mejor se dé, y espero que se dé la discusión más adelante, es cómo volver a involucrar a la sociedad civil dentro del proceso. Una de las cosas que yo encontré valorable en la primera etapa fue las iniciativas ciudadanas, que con cierto número de participación o de firmas podría de alguna forma presentar para que fueran escuchadas por esta convención. Finalmente en el proceso anterior no fueron tan escuchadas, pero hubo iniciativas que fueron bien destacables, con Mi Plata No, que juntaron una gran cantidad de firmas que... La del aborto también. La del aborto, que yo creo que es bien relevante para darle también legitimidad. Yo creo que el plebiscito de salida va a ser muy importante con voto obligatorio para darle una legitimidad al proceso, pero también creo que el ejercicio de escuchar a la sociedad civil, a la ciudadanía, fue un buen ejercicio en la primera. Con respecto a lo segundo, tiene toda la razón Gloria, y una de las cosas que vamos a tener que discutir de manera más profunda en este proceso es cómo compatibilizamos nuestro sistema de gobierno con nuestro sistema electoral y de partidos, que hoy lamentablemente no se comunican. Entonces, ahí me sorprende, más que la nominación, más que un nombre o más que las razones para votar a favor o en contra, entre comillas, no sé si la liviandad, pero el poco trabajo previo que hizo el gobierno en la nominación de la nueva candidata. Por lo que yo tengo entendido, ni siquiera conversó con gente de su coalición para de alguna forma mostrar el nombre, ver el feedback. No lo hizo con la oposición, por cierto. Entonces creo que ahí se está cometiendo un error. Igual que en los procesos de ley, los proyectos de ley, tiene que haber un trabajo previo para ir de alguna forma conociendo y tratar de ir orientando la nominación. Era una candidata que estaba en la quina anterior, sí, digamos, y muy conocida por lo demás a propósito de su propia trayectoria. Entonces, yo la verdad creo más bien es que estamos como en una cierta dilema institucional a propósito de esto. Y ojo, que no es solamente la nominación del nuevo fiscal o la nueva fiscal, sino que
lo que pasa finalmente con el Ministerio Público, ¿no? Yo creo que es importante revalorar además el rol que tiene el Ministerio Público. Esto evidentemente, más allá de que puedan seguir trabajando, genera una cierta parálisis, una señal también para las personas que se desempeñan en el Ministerio Público, que es complejo. Ojalá se resuelva pronto, porque creo que es necesario. Por último, siempre se nombra este tema de la fragmentación. ¿Desde cuándo se produjo la fragmentación esta que hoy día aparece como uno de los problemas casi transversalmente nombrado? Tenemos que ver formas de evitar esta fragmentación. ¿Y cómo se resuelve? Es materia constitucional, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo se produjo? ¿Con qué reforma o en qué momento se produjo esto? ¿Cuál fue el germen? A ver, yo creo que ha habido, confluyen dos fenómenos, yo creo que son importantes. Uno, el debilitamiento de los partidos tradicionales en general, que yo creo que es una cosa a discutir, y es importante que los partidos tradicionales o los partidos que tienen más tiempo en el sistema político puedan retomar una agenda que agregue necesidades de las personas que se puedan representar bien. Eso uno. Pero yo creo que el otro, efectivamente, el cambio electoral, que yo creo que tenía un muy buen objetivo, que en el fondo fue buscar mayor y mejor representación. El sistema binominal que se cambió. Claro, exactamente, y que era necesario, creo, porque efectivamente estaba muy concentrado en dos fuerzas políticas, en el fondo, finalmente la discusión política. Pero creo que hay que buscar mejores maneras de convivencia, y en eso me quedo con un profesor que tenía en la universidad, que decía, no hay sistemas electorales mejores ni peores, sino que más bien sistemas electorales que generan efectos sobre los sistemas políticos. Entonces, creo que hay que buscar un justo equilibrio entre representación de distintas demandas, pero evitando la fragmentación, y por lo tanto hay que poner incentivos sobre la necesidad de generar coaliciones importantes para llegar a acuerdos. En su momento, el sistema binominal se transformó como en el monstruo fundamental responsable de todos los problemas de Chile. Se hablaba, me acuerdo, de los problemas políticos, lo binominal, y después dejó de ser un problema y ahora es un problema de la fragmentación. Entonces, de repente, por eso creo que por eso hay varias cosas, y no es solamente sistema electoral, yo hablaría de régimen electoral, que es más amplio, que incluye sistema de partidos, sistema de financiamiento de las campañas, incluye, por supuesto, cuotas de género o paridad, etcétera. Yo creo que hay que mirar el régimen electoral en su conjunto de manera tal de generar incentivos adecuados para que haya acuerdos y posibilidad de llenar agenda. Rodrigo. Yo coincido en eso. El año 2010, cuando cambió el voto voluntario, obligatorio voto voluntario, y el 2015, cuando se incorporaron todas estas reformas de la eliminación del binominal al proporcional, la incentivo a la participación femenina, la reducción de requisitos para formar partidos políticos, el financiamiento, etcétera, de alguna otra forma no lograron el objetivo que buscábamos, que era mayor representación, más participación y tratar de alguna forma que hubiesen más coaliciones para poder dialogar en el Congreso. Y una reforma que efectivamente yo creo que si bien no es materia constitucional, creo que dada la importancia que ha tenido en su vinculación con el sistema de gobierno y político en Chile, creo que vale la pena discutirla en este proceso, ¿no? Cómo comunicamos nuestro sistema de gobierno presidencial o lo cambiamos a semipresidencial con el sistema electoral que tenemos hoy en día. Y tiene razón Gloria, hay que hablar de todo el régimen electoral, el voto obligatorio, la participación de las mujeres, el financiamiento y los requisitos de los partidos políticos. O sea, los incentivos en general del sistema político está puesto tener un partido político, Matías, muy poco. Se nos fue el tiempo, pero nos quedan otras semanas y muchísimos temas. Rodrigo Orellano, de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y Gloria de la Fuente, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Gracias a los dos por estar aquí, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Pausa y volvemos, esperemos. Y el Poder Judicial del Perú decretó 18 meses de prisión preventiva en contra del destituido presidente Pedro Castillo por rebelión y otros delitos después de que el pasado 7 de diciembre anunciara el cierre del Congreso de manera totalmente apartada de lo que indica la ley y las normas en Perú. Bueno, situación que ha sido calificada internacionalmente como un intento de golpe de Estado por parte de Castillo, quien se encuentra recluido en una prisión policial en el distrito este de Lima. La salida de Castillo y la llegada al poder de Dina Boluarte ha generado una serie de manifestaciones en Perú y bastantes problemas, inestabilidad, toques de queda, excepción de sistemas de emergencia, estado de emergencia en todo el país. Y hasta el momento se registran al menos 15 personas muertas. Bueno, y vamos a tocar ahora un tema que es interesante porque es la mirada esperanzadora
es darle vuelta un poco, ¿no es cierto?, al destino y mostrar otra cara de un hecho que nos golpeó mucho a todos, que fue este caso de un hombre, Alejandro Correa, que fue asesinado en Concón, en su casa, en la puerta de su casa, por un sicario. Esto a partir, usted recordará, que le habían tomado un predio en Quilpué, y había allí un intento de recuperación por la vía legal, ¿no es cierto?, del predio. Bueno, pero quienes habían tomado el predio parece que no eran especialmente devotos de los procesos judiciales, ni menos de respetar la ley y entregar a su dueño el predio, y optaron de la manera que optaron, con los costos que tuvieron para el principal afectado y para toda su familia. Hemos visto que es un juicio que ha sido relativamente largo en estos 4 años, 3 años, pero sobre todo hemos visto, bueno, hay justicia, hay personas condenadas, 20 años de condena, pero hemos visto una familia que sigue, y especialmente nuestra próxima invitada, que es Valentina Correa, que es hija de Alejandro, quien han seguido hacia adelante con el caso en particular, escribiendo cartas a los diarios, ha estado aquí en este programa, pero ahora con un proyecto distinto. Y me gustaría que ella misma lo contara. Valentina, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Matías. Un gusto saludarte. Sí. De esa historia que yo resumí rápidamente, que todos la conocemos y es dolorosa, y para nosotros que no lo conocíamos a tu padre, pero para la familia hay que decir lo que puede hacer. Este intento, como decía, de darle la vuelta del lado más luminoso, más esperanzador, en el mismo sitio que ocasionó los hechos que narramos. Cuéntanos de qué se trata. La consigna que está detrás, o que he tratado de empujar junto a mi familia, es: a mayor inseguridad, a mayor violencia, la respuesta tiene que ser, desde nuestra interpretación, más comunidad. Entonces, desde ese lugar que nosotros hemos ido empujando, junto con la Municipalidad de Quilpué, que aquí esto es muy importante porque está la alcaldesa Valeria Melipayán liderando este proyecto, este anteproyecto, con su equipo técnico de la Secretaría de Planificación, más nuestra familia, y también nosotros tenemos un equipo técnico ad honorem que ha empatizado con esta causa, que es el Grupo Vías y la Fundación Huella Local. Y lo que hemos hecho en estos últimos 2 meses es hacer un cruce, ¿no?, entre las necesidades que tiene la comuna. Es una comuna que prácticamente no tiene uso de suelo, o sea, no tiene suelo para construir viviendas sociales, ni otro tipo de equipamiento, con la factibilidad que con ocupando algunas herramientas normativas se podría proponer, viabilizar este proyecto que presentamos ayer en el Consejo Regional. Exactamente. Y específicamente, tú dices vivienda social, algo adelanta, vivienda social, sabemos que son 400, con equipamientos deportivos. Este terreno ya está en total disposición, uso y goce de la familia, ¿se recuperó completamente? ¿Esto está saneado, por así decirlo? ¿La toma está desalojada? ¿Cómo está eso? No, estamos viviendo procesos que son en paralelo. O sea, la toma sigue existiendo, y nosotros seguimos nuestro curso legal. Hemos presentado algunos recursos, nos fue mal, eso fue hace un tiempo atrás. Ahora, con el cambio de dirección que ha tenido la Corte Suprema, estamos evaluando presentar uno nuevo. Estamos a puerta de iniciar también un juicio contra la persona que loteó, pero eso no quita que en paralelo podamos ir desarrollando este proyecto, porque si es que realmente hay una voluntad política, siempre va a existir la opción de que si este terreno se convierte en un terreno fiscal para que el Servio desarrolle este proyecto, podría directamente mandatar un desalojo, como lo ha hecho en otras zonas del país. Pero lo importante aquí es transmitir que estamos desarrollando un proyecto que es de integración social, es un barrio, no es de alta densidad, es un terreno de 3 hectáreas que tiene una cabida para 400 departamentos, pero adicionalmente la Municipalidad de Quilpué ha posicionado que necesita ser un centro cívico, que necesita un terminal de buses de escala intercomunal, y que le hace sentido, el total sentido, que sea en ese lugar. Y también un parque, que la mayor porción del predio sería un parque con un anfiteatro, un parque de la infancia, un sendero, ciclismo, entre otros equipamientos y servicios, para hacer de este terreno no solamente
resignificación de lo que nos ocupa este lugar para nosotros como familia, pero que tenga una visión de futuro y podamos generar algo que sea trascendente, que trascienda a nosotros. Antes de que me expliquen más detalles, la comunidad me imagino que no sé cuánto conoce de este proyecto, porque ya lo empiezan a sociabilizar. ¿Cuenta ustedes con el respaldo de la comunidad? ¿Lo sienten valioso hacer todo eso que plantean? La comuna de Quilpué lo siente valioso. Nosotros este sentir lo recogemos del interés de la alcaldesa, sus equipos y los diagnósticos participativos que han hecho, porque están haciendo varias modificaciones al plan regulador, y nosotros somos una iniciativa más de un plan que es más grande. O sea, no se trata solamente de hacer un cambio en esta localidad en particular. Valentina, tú me estabas diciendo que están en juicios, todavía se mantiene la toma, sigue siendo de propiedad de tu familia, ¿no es cierto?, el predio completo. ¿Cómo operaría eso y los financiamientos? ¿Cómo tienen el plan hacia adelante para llevar adelante este proyecto? Lo primero es señalar, y eso también lo dijimos muy claramente el día de ayer, nos acompañó nuestro abogado Juan Pablo Hermosillo, para decir que el terreno no tiene ningún problema jurídico en términos ni de deslinde, o sea, es totalmente factible desarrollar un proyecto el que presentamos. No obstante, tenemos la ocupación, eso es cierto. Pero como te digo, una manera de resolverla es que el terreno se haga fiscal, y con eso se ordena un desalojo que sea lo más ordenado y pacífico posible, que puede ser dar un determinado tiempo para que las personas salgan. Que se haga fiscal, perdón, disculpa, que se haga fiscal. Sí. O sea, ustedes se lo venderían al fisco, este predio. Se lo venden al fisco para estos fines. ¿Cómo? Es una opción, es una de las opciones, por supuesto. Ya. Sí. Perfecto, vendérselo al fisco. Esa es una opción. Ya. La otra opción, para poder que los ocupantes hoy día hagan un desalojo, es volver a presentar un recurso de protección, que en otras ocasiones no nos ha ido bien, pero ahora, dado este cambio de dirección de la Corte y la jurisprudencia que hemos visto en los últimos tiempos, podríamos en el fondo que se restaure el Estado de Derecho y entregarle el terreno al fisco ya en una condición sin ocupante y que sea más rápido de hacer. Ya. Pero todo esto va a depender de la voluntad política que exista. Recuerda, Matías, que hace un tiempo atrás nos señaló que el tema de las tomas era un tema de un conflicto entre particulares, entre privados, y nosotros queremos aquí decir que esto es un conflicto colectivo y que necesitamos la voluntad política para poder resolverlo. Entonces, una manera es que este terreno se haga fiscal y se podría resolver lo que te menciono. Perfecto. ¿Y de allí los financiamientos, estos con subsidios, o cómo sería el financiamiento? Porque esto es un proyecto, tú me hablaste, mucho más grande que solo vivienda. Buses, exacto, es un plan, es un plan maestro. Nosotros fuimos invitados al Consejo Regional, porque precisamente el Consejo Regional tiene un convenio amplio con el Ministerio de Vivienda a propósito del plan de emergencia habitacional. Entonces, una opción es que salga el financiamiento desde el gobierno regional para ejecutar el proyecto. Me imagino yo no soy experta, esta no es mi área, tú no sé. Sabes que estoy en Fundación para la Confianza, pero sabemos que estos son proyectos que se demoran, podría ir en fase. Nosotros estamos mostrando lo que es posible hacer, ¿no? Porque también se nos ha ido señalando desde el ministerio de que no es posible, que no cumple con la cierta normativa, y nosotros queremos despejar que sí. Por tanto, el próximo paso, que esto es importante, es sumar a esta mesa que hemos construido con la municipalidad y su equipo al Ministerio de Vivienda, que se habían visto truncadas las conversaciones desde hace unos meses atrás, a propósito de este señalar del ministro de que era un conflicto privado. Ahora van a volver a tener un espacio de conversación más bien técnico para ver por dónde avanzamos, y así que próximamente espero poder contar cómo sigue la ruta. Y entendido completamente. Déjame ir un segundito antes de despedirte y liberarte. En la condena de las personas, los responsables del crimen de tu padre, ¿se apeló después de esa condena? ¿Hay procesos abiertos aún? ¿Siguen presas estas personas? ¿En qué situación están? Porque después de esas condenas que conocimos,
ya le perdimos un poco la pista, pero ustedes me imagino que están muy atentos siempre a que esto se cumpla bien la condena. Qué bueno transmitirte buenas noticias, Matías, porque efectivamente terminó el juicio del crimen, ya no hay más apelaciones posibles, está firme y ejecutoriada la condena, así que las 4 personas que están imputadas, o sea, que están condenadas por el delito de homicidio, en diferentes, 3 en calidad de autor y 1 en calidad de cómplice, van a cumplir sus condenas como lo establecido la ley. Así que eso está cerrado y nos queda el juicio del loteo irregular, donde hay una persona formalizada que se le estamos imputando el delito de loteo, en el fondo el que organiza esta toma, que no está vinculada directamente al crimen, pero claramente cometió un delito que hoy día vemos que está proliferando en muchas zonas del país. Muchas partes de Chile. Y nos parece importante por lo mismo de determinar la culpabilidad, porque estos delitos no pueden seguir siendo impunes. Valentina Correa, muchísimas gracias por contarnos de este proyecto, que es una mirada, quiero insistir nuevamente, más luminosa y esperanzadora de lo que se originó allí. El problema, miren, puede terminar en un parque, puede terminar en unas soluciones habitacionales para Aquilpué, lo que partió, como ustedes mismos dicen, con la sangre de tu padre, ni más ni menos. Valentina, mucho gusto. Exactamente, para problemas complejos hay que proponer soluciones alternativas, novedosas, creativas, y necesitamos la voluntad política. Así gracias, Valentina. Esperamos contar buenos resultados. Gracias, que estén muy bien, siempre. buenas noches. Igual tú, chao. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio, nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, y tiene que ver con el Congreso del Futuro 2023. Siempre TVN está muy vinculado a esta cita realmente de valor y de altura internacional. Viene gente de todo el mundo y primeras figuras, premios Nobel, en fin, así que tomar la atención. Vamos, ha tomado un tamaño y un valor muy relevante. El Congreso del Futuro 2023 tendrá su 12ª versión desde el 16 al 21 de enero de 2023. Se trata esto de la plataforma de intercambio de ideas y pensamientos más importante de Latinoamérica. Bajo el eslogan Sin Límite Real, abordará los desafíos y oportunidades que representa la virtualidad del metaverso. ¿Quiénes serán sus principales expositores? Revisa todos los detalles en nuestro portal de noticias y contenidos 24horas.cl. Pausa y volvemos. Espérenos un momentito.